Estamos de vuelta en Cuestión de Prioridades. La semana que viene el consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, comenzará la negociación de los presupuestos de 2026 con los diferentes grupos parlamentarios y por eso queremos, durante estos días hablar con algunos de ellos. Está con nosotros el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo escuchándole estos días tengo la sensación de que, no tiene usted muy buena predisposición de negociar nada. Nosotros siempre tenemos buena predisposición para negociar. Yo creo que si hay un partido que durante los últimos 10, 12 años haya estado siempre sentándose a negociar y a hablar de llegar a acuerdos, yo creo que eso ha sido la UPL. Lo hizo con Juan Vicente Herrera, lo hemos hecho con Alfonso Fernández Mañueco, lo hemos hecho siempre. Otra cosa son los resultados, ¿no? Yo creo que cuando dos personas o dos partidos negocian en este caso, los dos tienen que tener intención de llegar a acuerdos. Nosotros tenemos la sensación de que muchas de las veces que nos hemos sentado prácticamente no había ninguna intención de negociar absolutamente nada. Veremos a ver si ahora cambian las cosas. No soy muy optimista, es verdad, no soy muy optimista porque creo que no se dan las condiciones. Tampoco los números, digamos, que ayudan a que nosotros seamos fundamentales o claves en esta negociación, pero recibiremos y estamos dispuestos a sentarnos ahora y siempre. Vamos a hablar de algunos números. Le voy a leer algunos titulares que han salido publicados en la prensa, algunos también en la provincia de León. Sí. Por ejemplo, León capta 1 de cada 5 euros de las inversiones provincializadas. Otro dice, León, la niña bonita de los presupuestos de Castilla y León. León gana con holgura la Liga de los Presupuestos 2026 con 1 euro de cada 5. Y este que le va a encantar. León recibe el 21% de las inversiones de presupuesto 2026 y Valladolid el 12%. ¿Cómo puede explicar a los leoneses que con estas cifras son malas las cuentas para el próximo año? Es muy fácil. Lo has dicho en el primer titular, ¿no? Has hablado de los fondos provincializados, que son aproximadamente el 45, el 50% del presupuesto. El otro 50%, que no está provincializado, se distribuye, digamos que como quiere el Ejecutivo en este caso, y sobre todo ligado a una estructura o una estructura de infraestructuras que realmente están centralizadas en donde están centralizadas, ¿no? Y yo creo que esto a nadie se le escapa. Por lo tanto, estamos hablando de una parte del presupuesto que realmente se reparte. En cualquier caso, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y creo que hace muy poco yo bromeaba con eso. Quizás ahora se trata mejor a León porque la UPL es un partido que está en un momento especial, en un momento bueno. Y lo decía un poco en tono irónico, porque lo cierto y lo real es yo he cubierto muchas ruedas de prensa de presupuestos y siempre el mayor porcentaje era para León. En los últimos, esta es una forma de vender el presupuesto que tiene Alfonso Fernández Mañueco y su equipo de gobierno en los últimos, iba a decirte en los últimos años. Lo cierto es que solo ha aprobado un presupuesto en los últimos 6, pero cada vez que lo presenta. Pero yo creo que es una forma de intentar vender exactamente que tiene en consideración a León. Pero lo cierto es que cuando profundizas realmente en el presupuesto, tú te das cuenta exactamente de que siempre se venden los mismos proyectos. Entonces, claro, cuando aquí o en cualquier otra provincia de esta comunidad autónoma tan grande se dice que León tiene esa parte tan importante de las inversiones, pues habrá gente que se lo crea, ¿no? Pero en León ya no nos lo creemos, porque cuando tú has visto que desde el año 2010, por ejemplo, las inversiones en el Centro de Salud de Sagún o en el Centro de Salud del Zurguén en Salamanca o en el Centro de Salud de Villaquilambre o en el Instituto de Villaquilambre se siguen repitiendo y nunca se ejecutan. Oiga, de poco me sirve a mí que usted me quiera vender que nosotros somos la provincia donde mayores inversiones se presupuestan cuando después no se ejecuta ninguna. Y yo le pongo simplemente un ejemplo. ¿Cómo se puede entender que después de una pandemia y de lo duro que fue la pandemia y después de que se tuviera en cuenta que todos los complejos hospitalarios iban a tener unas inversiones determinadas, se hizo en todos los complejos hospitalarios, excepto en uno? Pero ahora se presupuesta. Después de prometerlo durante los últimos 5 años, se presupuesta la ampliación de la UCI en el Hospital de León. Algún día se ejecutará. Se presupuestan 5 millones. Usted me dice, tienen que estar contentos porque se presupuestan 5 millones en León. No,
Tengo que estar contento si hace 5 años se hubiera ejecutado, pero es que la realidad es que no se ejecuta y aunque se presupueste, al final se convierte en una promesa sin cumplir. Si le sirve de consuelo, los presupuestos generales del Estado ocurre lo mismo, ¿no? Con las autovías, que vemos que se presupuestan año tras año. No me sirve de consuelo, porque nosotros me imagino. Sufrimos tanto al Partido Socialista y al Gobierno central como, en este caso, al Partido Popular y a... Vamos a hablar de las elecciones, que quedan muy poquitos meses, 5 meses. ¿A usted le ha hecho un gran favor el candidato socialista, Carlos Martínez, con ese lío de la copulativa Castilla y León y todo lo que dijo después en aquel mitin en León, delante de Pedro Sánchez? ¿Usted cree que si hay votantes socialistas leonesistas se van a pensar votar al PSOE para votarles a ustedes? Es muy difícil responder esa pregunta. Es decir, ¿me ha hecho un favor faltándome al respeto a mí y a la mayoría de los leoneses? ¿Nos ha hecho un favor teniendo tan poca sensibilidad? ¿Nos hace un favor alguien que dice que se quiere presentar para una comunidad autónoma donde existen 2 territorios, que son Castilla y la región leonesa? ¿Me hace un favor porque comete errores? Bueno, yo lo que le pediría al alcalde de Soria, porque de momento lo que es el alcalde de Soria. Candidato socialista a las elecciones autonómicas, ¿eh? Sí, y candidato, pero sobre todo es alcalde de Soria, porque además a él, yo creo que, y además no es nada malo, es decir, quiero decirte, es algo que supongo que está orgulloso y yo le entiendo, porque ser alcalde es algo que enorgullece a todos los políticos, ¿no? Pero lo que tiene que hacer el señor Carlos Martínez es cambiar un poco el chip y conocer exactamente... O sea, ¿usted cree que es falta de sensibilidad, torpeza, no sé si Bueno, desconocimiento? Él hablaba de que había sido demasiado ingenuo. Le soy sincero, hombre, ingenuo no es la palabra. Yo creo que... Es que no puedo hablar mucho de Carlos Martínez porque la verdad es que no le conozco absolutamente, no he tenido absolutamente ningún tipo de contacto. Es decir, yo creo que... llegados a este punto, cuando tú te presentas por un partido, hombre, lo lógico hubiera sido que hubiera hablado probablemente con todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios, pero es que él no solo no habla, sino que cada vez que tiene la oportunidad suele atacar fundamentalmente a partidos como Soria Ya o a la UPL, ¿no? Allá él. Supongo que su abanico y su escenario político, si algún día llegara a ganar las elecciones o a tener necesidad de hablar con otros partidos, tendrá exactamente un abanico importante, ¿no?, para hacerlo. Entiendo que tampoco le ha gustado esa petición al presidente Mañueco de esa comisión bilateral para hablar solamente entre PP y PSOE los presupuestos, porque son los únicos que tienen posibilidades de gobernar. Me parece egoísta, cuanto menos egoísta. Yo nunca lo he hecho. Yo solo puedo responder por lo que yo haría. Yo no sé, repito que no le conozco lo suficiente como para hacer un juicio de valor sobre el candidato del Partido Socialista. Yo lo que digo es que jamás, yo quiero tener respeto absolutamente con todas las fuerzas políticas, aunque no comparta con ellos prácticamente en muchos casos absolutamente nada. Y como yo soy respetuoso, yo jamás pediría una negociación solamente conmigo. Yo me preocupo fundamentalmente de negociar los postulados que yo defiendo y me preocupa muy poco si los demás también lo hacen, ¿no? Allá cada uno. Yo creo que les ha pedido disculpas por el tema de la copulativa. Bueno, no sé a quién les ha pedido. ¿No se las acepta las disculpas? Bueno, yo acepto las disculpas cuando alguien hace las cosas sin querer. Cuando alguien repite habitualmente el mismo error y lo va diciendo cada vez que alguien le pregunta, oiga, yo ya pienso que no es una cuestión de error, ni siquiera de ingenuidad. Yo creo que es una cuestión de mala voluntad o de poca voluntad política por conocer realmente todos los territorios de esta comunidad autónoma, ¿no? Esto que le voy a preguntar va en serio, ¿eh? ¿Se han planteado ustedes fichar al alcalde de León en este cisma interno, esta guerra fratricida que tiene con el PSOE local, con el PSOE autonómico? Y sobre todo lo digo porque es un alcalde que hace guiños constantes al leonesismo. Bueno, es que yo creo que no solo es el alcalde de León. Yo creo que hoy mismo se acaba de aprobar también la moción en un ayuntamiento del Bierzo, en un ayuntamiento en la capital del Bierzo Alto, en Bembibre. Estamos hablando de un ayuntamiento de más de 8.000 habitantes. Quiero decirte, me he cansado muchas veces de repetirlo y de hacer pedagogía, sobre todo fuera de León, porque nadie tiene por qué conocer lo que pasa allí, pero es evidente que el leonesismo es algo tan transversal y es algo tan mayoritario en León
un poco menos en Zamora y Salamanca, y creo que esta discusión ya la hemos tenido en alguna ocasión. Sí, pero ustedes siguen intentando trasladar ese sentimiento a Zamora y a León, donde saben que pinchan el hueso. No, bueno, veremos a ver, porque yo creo que hay cosas que tienen que ir de una forma más lenta, pero se van conquistando poco a poco terreno y sobre todo vamos de alguna forma demostrando que se puede crecer también en Zamora. ¿Cuántas mociones por la región leonesa han conseguido en Zamora y en Salamanca? Se Pues lo digo, es el número, yo no sé. No sé si son 5 o 6. 5 o 6, bueno. 600 municipios. Bueno, porque a veces suele ir ligado también a los alcaldes y a los concejales que tenemos, ¿no? Es difícil que a veces otros partidos, por ejemplo, como se hace en León, lleven también de alguna forma esa, bueno, pues esa iniciativa, digamos que esa iniciativa municipal, ¿no? Pero es que... Bueno, pero eso demuestra que la presencia No, leonesista no es lo mismo, claro, no es lo mismo en León que aquí. Es que en León yo creo que lo raro es lo contrario. Probablemente si el Partido Popular diera libertad a sus cargos, y además esto es algo que se ha demostrado a lo largo de todo ese proceso, prácticamente todos los alcaldes del Partido Popular votarían también a favor, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, existe un partido, existe algo jerárquico que al final define un poco el funcionamiento de los partidos políticos, sobre todo de los grandes partidos políticos como el Partido Socialista y el Partido Popular, y al final, bueno, pues cada uno suele respetar esa jerarquía y no aprueban, ¿no? Pero estoy convencido que más del 70% de la población en León está a favor de esta autonomía, ¿no? Los Santos, le he entrevistado varias veces, siempre le hago la misma pregunta, ya no se lo voy a preguntar más porque sé que no me va a contestar. ¿De qué ideología es la UPL? ¿Es de derechas o de izquierdas? Usted se me dice, somos transversales. Bueno, porque es verdad. Fíjese que es difícil esto en un mundo tan polarizado en este momento, pero en cualquier caso, vamos a poner un escenario que quizá puede ser realista. Ahora que las encuestas soplan a favor de la Unión del Pueblo Leonés, si después de votar en Castilla y León en marzo usted se convierte, o su partido se convierte en la llave, como ya le pasó a Ciudadanos hace 2 legislaturas, y tiene que decidir entre el Partido Socialista y entre el Partido Popular, a priori, ¿a cuál apoyaría? Bueno, es que es una respuesta imposible de contestar, ¿no? Igea decía claramente que iba a votar al PSOE y luego votó al PP. Bueno, pues yo como suelo ser una persona, no digo que el señor Igea lo sea, porque creo que el señor Igea ha llevado una evolución y creo que en estos momentos es más coherente que lo ha sido nunca, pero en mi caso yo suelo ser coherente con aquello que digo. Entonces yo no podría decir, primero porque pertenezco a una organización política en la que las decisiones, para gracia o por desgracia, no son decisiones unipersonales y por lo tanto las decisiones en mi partido las toma sobre todo el Consejo General, que es el máximo órgano entre congresos. No sé lo que pasaría ni lo que no pasa. ¿Qué le pide el cuerpo? Lo que sí le puedo decir es que nosotros, el otro día leía una columna, por cierto, de un periodista de un medio de Valladolid y la verdad es que me gustaba mucho lo que leía, en el norte de Castilla, por cierto, y decía que la UPL tiene una hoja de ruta perfectamente marcada. Y yo me voy ahí. Es decir, todo el mundo sabe lo que es la UPL. Nosotros no engañamos absolutamente a nadie. Usted me lo ha escuchado muchísimas veces, cada vez que he venido aquí. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero nosotros somos transparentes en ese sentido. Queremos lo que queremos. Aquel partido que pueda avanzar más en ese objetivo final que tenemos, pues será con el partido con el que más fácil será que nos encontremos. Hasta ahora lo cierto es que no ha existido esa opción, pero sí que llegamos en algún momento a acuerdos puntuales, parlamentarios, sobre todo hablando de presupuestos en la época de Juan Vicente Herrera. Pero fíjese, yo tengo la sensación, y igual Sara me rebate si no es así. Ayer, por ejemplo, conocíamos el informe de Cáritas, demoledor, en el que dice que la clase media española está desapareciendo, que los jóvenes van a vivir peor que sus padres, que crece la pobreza. Esto es realmente lo que le preocupa a la gente, señor Santos. Sin embargo, tengo la sensación de que la UPL, su objetivo solamente es el sentimiento identitario.
¿No se equivocan ahí ustedes? No, porque... Usted me ha dicho hace un momento, la ruta es muy clara, el objetivo es muy claro. La ruta es muy clara, pero... Pero hay que hablar de las cosas del comer. El problema es que usted cree que nosotros solo hablamos de esto, pero nosotros hemos demostrado en estos últimos años que nosotros hablamos absolutamente de todo. Y que cuando nosotros constantemente estábamos hablando y decíamos que el sistema operativo de prevención de incendios y sobre todo de extinción de incendios no funcionaba, estábamos hablando también de autonomía. Cuando nosotros hablamos de los problemas que hay de vivienda, y lo hablamos habitualmente también en las Cortes, lo hacemos también desde el punto de vista de que esta comunidad autónoma no está respondiendo sobre todo a las necesidades en vivienda, en pobreza, en igualdad, en mejora de los servicios de extinción de incendios que nosotros necesitamos. Oiga, porque claro, nosotros hablamos de que queremos tener nuestra propia autonomía, pero ¿por qué queremos tener nuestra propia autonomía? Es que el objetivo fundamental es tener nuestra propia autonomía, no simplemente por un capricho de estas personas de León que dicen que quieren estar mejor León, Zamora y Salamanca que con los demás. No, lo hacemos porque consideramos, primero, que tenemos una identidad diferente, ni mejor ni peor, diferente, y segundo, porque consideramos que durante esta estructura, durante los 43 años que ha funcionado esta estructura, no se han afrontado determinados problemas que se han convertido en estructurales, problemas que en algún momento eran coyunturales y que ahora son estructurales. Y esto es una realidad. Y claro, cuando dice la gente, no, es que ustedes solo quieren que se cambien única y exclusivamente el marco territorial. Por supuesto, porque consideramos que hasta que no se cambie ese marco territorial, nosotros no vamos a dar respuesta a los problemas que realmente le importan a la gente. Y claro, todo va ligado. Nosotros creemos que esa es la solución. Podemos estar acertados o equivocados, pero es evidente que no engañamos a nadie. Queremos cambiar ese marco territorial porque ese es el principal argumento o principal instrumento para poder cambiar las políticas que en estos 43 años. Y a mí no me vale lo que dice muchas veces el Partido Socialista, que el problema fundamental son las políticas del Partido Popular. Es verdad que los problemas de esta comunidad autónoma pueden estar ligados a esos 40 años de gobierno del Partido Popular. Es cierto, pero es que no creo que el Partido Socialista haya hecho absolutamente nada por cambiar las cosas, siendo siempre el partido mayoritario en la oposición. ¿Es un mayor rival el Partido Socialista en León? Bueno, para nosotros es el mayor... no, yo creo que el mayor rival son los tres, que realmente tienen opciones en este caso, ¿no? Que son el Partido Popular, el Partido Socialista y... Pero como el PSOE también apoya esas mociones... Bueno, el Partido Socialista... Es que el Partido... Sí, el Partido Socialista... Bueno, el Partido Socialista igual ha entendido que la forma de acercarse a la UPL es dar pasos en ese sentido. Yo quiero pensar eso. Habrá muchísima gente, que piensa que en la ambigüedad del Partido Socialista lo que está haciendo única y exclusivamente es cubrir el expediente. Yo entiendo que haya mucha gente que piense eso. Yo algunos días también lo pienso. Usted me ha dicho alguna vez entre el original y la copia. Hombre, siempre elegiré, yo siempre elegiría... Bueno, yo creo que se ha demostrado en los últimos años que siempre... Me refiero a las elecciones autonómicas. Bueno, pero es el siguiente examen que tienen ustedes. Quiero decir que en los últimos años se está demostrando que la gente, sobre todo en León, entre el original y la copia, sigue prefiriendo el original. Vamos a ver qué le preguntan los compañeros. Silvia. Buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si la UPL tiene patentado el leonesismo porque, como decía José Luis, el PSOE se ha subido de forma muy vehemente a este carro, especialmente el alcalde José Antonio Díez. No sé si temen que este viraje del PSOE al leonesismo les pueda restar votos a su techo y si cree que si José Antonio Díez se presentase como cabeza de lista por León, tendría buenos resultados. Mire, lo cierto es que yo, en alguna ocasión, yo creo que ya lo he dicho, que para mí la UPL, por cierto, es el único partido en el que yo he militado, llevo casi 40 años militando en él, pero para mí la UPL, a pesar del cariño que le tengo, siempre ha sido un partido instrumental. Eso se lo dije la última vez, eso suena muy feo. Bueno, pues pero yo lo explico. Es un partido, es instrumental desde el punto de vista de que nosotros lo que buscamos sobre todo es el objetivo final. Entonces usted me pregunta,
¿Tiene miedo de que haya más gente que piense igual que nosotros? No, todo lo contrario. Como para mí es más importante el objetivo final que el partido, y por eso yo siempre digo que es algo instrumental, por supuesto yo estoy encantado. No solo que José Antonio Díez sea leonesista, yo la única duda que tengo, no con José Antonio Díez, sino con todo el Partido Socialista y con todos los políticos en general, es si es de alguna forma... de verdad. Exactamente, si es algo verdadero o simplemente es algo impostado, ¿no? Iba a decir, porque luego el Partido Socialista en las Cortes pierde el leonesismo. Bueno, es que el Partido Socialista en las Cortes en estos momentos, vamos a ver, en estos momentos tiene cuatro representantes, me parece que son 4 representantes. Hombre, yo creo que en estos momentos en el Partido Socialista diría que hay 2,5 que son leonesistas y 1,5 que no lo es. Quiero decir, no sé si estoy siendo suficientemente claro, estoy convencido que ustedes me entienden. Por lo tanto, yo entiendo que la mayoría siguen siendo también leonesistas, porque me lo trasladan así. El problema de ellos es si prefieren anteponer su partido político a realmente su ideología o realmente lo que ellos piensan. Pero ese es un problema suyo. Es decir, yo no lo haría. David. Más allá de las contradicciones de las que hablaba Silvia del Partido Socialista, que aprueba la moción en la Diputación y en muchos ayuntamientos y luego en las Cortes impide que se vote siquiera el referéndum, es que cada vez que llega a León o algún cargo del PSOE de Castilla y León, parece que vacila. O sea, es que ya no pueden ser tantas torpezas, porque Daniel de la Rosa llega a decir que es que ¿qué hacemos votando a la UPL si es que hay que llamar al voto útil? Con lo cual está diciendo que el de la UPL es inútil. Este hombre, Carlos Martínez, habla de Castilla y Soria, Castilla y Ávila, Castilla y tal. Sin embargo, UPL y el PSOE siguen siendo un pacto en la Diputación, que si algún día llegamos hacia esa autonomía, pues sería el ejemplo de la institución que se gobierna por los intereses de la provincia y que tampoco funciona especialmente bien porque tampoco se ejecutan los presupuestos. ¿No se siente UPL incómodo con el PSOE en la Diputación, sabiendo que hay cargos de UPL que ya han manifestado públicamente que ellos romperían ese pacto? Bueno, la UPL se siente incómodo, como supongo que casi todos los partidos políticos, cuando están en un pacto. Es muy difícil en un pacto sentirse cómodo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo cierto es que son fuerzas políticas diferentes. Es decir, yo puedo definirme personalmente, y alguna vez lo he hecho, y además no tengo ningún problema, como una persona progresista, pero muy lejos de lo que es el Partido Socialista. Estoy lejísimos. A pesar de que me pueda considerar una persona progresista, más que conservador, ¿no? Por lo tanto, cuando yo tengo que pactar, o cualquier compañero tiene que pactar con el Partido Socialista, desde luego nos sentimos incómodos. Usted me pregunta, ¿no me molesta? Me molesta muchísimo. La falta de coherencia me molesta muchísimo. Es decir, me molesta que cada vez que venga un ministro, que cada vez que venga el presidente, que ha venido, y que cada vez que va a algún sitio por lo menos tiene, no sé si decir la deferencia, o por lo menos el intento de engañar a la gente, y digo engañar entre comillas, prometiendo algo. Pero es que cuando van a León, es que ni siquiera se esfuerzan en esa promesa. Pero es que yo no soy el que les tiene que castigar. Quien les tiene que castigar, y yo espero que así lo haga, y lo ha hecho hasta el momento, y se lo expliqué en alguna ocasión a Javier Cendón en el pasado pacto que tuvimos en Diputación, quien les va a castigar no es la UPL, quien les va a castigar son los ciudadanos de León. Y si el Partido Socialista persiste en esa situación, quien al final les va a castigar va a ser la gente. Y cuando al final conviertan a la UPL, que estoy convencido que va a pasar, en el partido más votado en León, vendrán los lamentos, pero eso es fruto absolutamente de esa falta de coherencia. Por lo tanto, usted me pregunta, ¿se siente incómodo? Muchísimo, muchísimo. Me gustaría romper absolutamente todas las cadenas con el Partido Socialista y con el Partido Popular, pero es que por encima de ellos, nosotros nos planteamos en su momento, y creo que lo dijimos sobre todo en el principio, nuestro planteamiento era gobernar. Nuestro planteamiento era demostrar a la gente en León que éramos capaces de ostentar posiciones de gobierno y mejorar el gobierno. Creo que nadie en León en estos momentos discute que los 3 diputados de la UPL, yo no voy a comparar con los demás,
pero que los 3 diputados de la UPL están dejándose la vida absolutamente en sus departamentos. Y me atrevería a decir que lo reconoce absolutamente todo el mundo. Por lo tanto, ¿nosotros estamos haciendo lo que teníamos que hacer? Sí. ¿Nosotros estamos siendo leales en el pacto? Sí, porque nuestro pacto consistía sobre todo en dar estabilidad a la Diputación. ¿El Partido Socialista está siendo leal en su pacto? Pues yo creo que puede serlo muchísimo más. Y si sigue así, al final pues le castigarán los ciudadanos de León. Cayo. Hola, buenas noches. Yo Hola, le buenas quería noches. preguntar por algo que me resulta a veces muy complicado, pero es quizá por deformación profesional, ¿no? Esto de las identidades, ¿no? Entonces, ¿qué identidad? Pienso en mi propia identidad, en las identidades en un mundo globalizado, cosmopolita, moderno. No lo sé, me cuesta mucho, pero de todos modos, al margen de lo que a mí me cuesta, la pregunta es, ¿cuál sería el rasgo de identidad leonesista? No sé cómo decirlo. No, bueno, yo creo que... Porque voy a añadir algo más, porque los catalanes dicen la lengua, los vascos dicen la lengua. Y los leoneses no, ¿verdad? ¿Y los leoneses? Los leoneses no. Un poco la lengua. Un poco. Un poquito la Mire, lengua. Ya, pero al margen de esto, bueno, los 2 rangos o los 2 rasgos de identidad. Un poquito de lengua y ¿qué más? No me oirá a mí nunca decir... No, si trato quiero decir que no, si le voy a contestar, por eso le digo, a mí nunca me oirá decir, ni intentar presumir, presumo de leonés, pero nunca presumiré de leonés por encima de cualquier otra identidad. Pero hombre, decir que no tenemos unos rasgos diferentes, todos. Todos, me refiero, lo tenemos. Es decir, usted dice, ¿qué rasgos tiene el León diferente o la región leonesa? No, el elemento identitario, no sé cómo definirlo, pero creo que nos entendemos. Se lo estoy intentando explicar, sí. La marca diferencial. La marca diferencial. Sí. Para mí a veces es hasta la catedral, quiero decir, que cualquier cosa es un elemento identitario, quiero decir. Mire, Déjale que conteste, Cayo. Vale, va. Mire, las diferencias para empezar, generalmente embellecen a los territorios. Es decir, a mí me parece estupendo que cada territorio sea diferente. Y además yo creo que lo he dicho en muchísimas ocasiones, yo creo que Castilla en general tiene una identidad tan fuerte como la tiene la leonesa, es decir, como la región leonesa. Por lo tanto, yo nunca he dicho, nosotros somos especiales, somos mejores que los castellanos. Jamás me lo habrá oído decir a mí y nunca hablaré. Es decir, nosotros tenemos una cultura diferente, ni mejor ni peor, diferente, con unos rasgos culturales diferentes, como también tienen determinadas especificidades en el Bierzo, que igual no comparte toda la provincia y que a mí me parecen estupendas porque sobre todo le dan una peculiaridad que además, repito, que embellecen. Pero yo no le voy a decir que tenemos una lengua porque la tenemos. Es decir, no es algo que nosotros nos inventemos. Tenemos una lengua que realmente no se utiliza, digamos, en el día a día, pero que sobre todo es importante, como todos nos piden, como nos pide incluso Europa, usted que ha hablado de lo globalizado, pero es que Europa nos dice que debemos de preservar esas lenguas, sobre todo tan antiguas como el leonés. Oiga, y en este mundo globalizado, cuando nos lo pide Europa, resulta que la Junta de Castilla y León jamás ha tenido ni siquiera un detalle, y cuando lo ha tenido, que lo ha tenido a la hora de establecer la Cátedra de Estudios Leoneses, lo tuvo única y exclusivamente porque fue una enmienda de la UPL para una abstención en unos presupuestos, entre otras muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, tenemos una identidad diferente, porque las características de cada pueblo son diferentes. Yo a veces oigo a la gente, es que estos catalanes, No, miren, los catalanes son catalanes, ellos buscan la independencia, nosotros no. Nosotros estamos estupendamente en este país que se llama España, pero oiga, no tenemos mucho que ver, por ejemplo, con esta comunidad autónoma. Y yo cuando digo esto a mis compañeros parlamentarios, muchos me dicen, es que nosotros tampoco. Y
y son, pero bueno, eso ya es otro tema que tendrán que Señor Santos, disfrazar. quiero preguntarle, porque vamos mal de tiempo, ¿se va a presentar a las próximas elecciones autonómicas? ¿Va a ir en la lista? No, yo estaré donde quiera el partido. Y esto sé que es una frase, pero en este caso todavía es más importante. Se ha provocado un cambio en el partido. Yo creo que prácticamente a finales de este mes se decidirá el candidato o candidata, en este caso, y veremos exactamente lo que decide el Consejo General. Yo estaré donde el partido quiera estar. Si el partido quiere seguir contando conmigo donde sea, pues yo allí estaré. Y si no quiere seguir contando conmigo, pues seguiré de alcalde del Ayuntamiento de Cistierna hasta que acabe la legislatura, porque es mi obligación. Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias por estar aquí hoy en Castilla y León.